al impulso del Espíritu Santo. Esta afirmación tiene que ver con un texto que acabaremos leyendo en este momento, después de esta reflexión, de esta introducción, de Hechos de los Apóstoles. Pero empiezo con la idea de el cristiano es un testigo, y esto es fundamental. Yo, por ahí ya, Mauricio decía que nací por ahí en el 55 y que no sé qué. Pues bueno, hace más de 50 años, me acuerdo muy bien, salió aquel canto de Por ti, mi Dios, cantando, voy a alegrar tu testigo, Señor. Y lo cantábamos con hartas ganas, ¿no? Como esa alegría de ser testigos de Jesús, testigos del reino y testigos al impulso del Espíritu Santo. Podríamos decir que testigo es un sinónimo del cristiano. No somos cristianos si no somos testigos de Jesucristo muerto y resucitado. Cuando escuchamos el término testigo, tenemos que entender que tiene una doble, digamos, variante, ¿no? La primera es, testigo es quien ha visto y oído algo. Es decir, quien ha tenido una experiencia directa, ¿no? Hay un testigo de un robo, de un accidente, de un matrimonio, es decir, una persona que presencia un hecho, un acontecimiento que está físicamente presente. No es alguien que le contaron, sino alguien que está físicamente presente en ese momento. Y la otra vertiente es esa misma persona que, habiendo presenciado algo, da testimonio de lo que ha visto y oído. En este sentido, es lo que sucede en un juicio. A ver, traigan a los testigos. ¿Quién vio? ¿Quién escuchó? ¿Qué sucedió? Si es testigo de un asalto, ¿cuántos eran los asaltantes? ¿Cómo venían? Etcétera. Tiene que tener esta experiencia directa, ¿no? Por eso, quien ha presenciado algo puede narrarlo. Quien ha sido testigo puede dar testimonio. Este es clave fundamental en esta reflexión que vamos a hacer. No es alguien que le contaron lo que sucedió, porque al que le contaron lo que sucedió difícilmente puede, pues no tiene muchos detalles, no le preguntan ni de qué color venía vestido, no sé, no me lo dijo la persona que lo vio. Solamente quien ve puede dar los detalles concretos. Cuando hablamos de testigos en término cristiano, somos testigos de Jesucristo, muerto y resucitado, testigos de Dios Trinidad. Se trata entonces de esto. Entonces el testigo es el quien se ha encontrado con Jesucristo, quien se ha encontrado con Jesucristo. Cuando tenemos el libro del Evangelio de San Juan, vemos que en el texto del Evangelio de San Juan comienza, después del prólogo, con ese encuentro de Jesucristo con los primeros discípulos, ¿no? Entonces, se encuentra con Andrés. Y Andrés tiene esta experiencia de haberse encontrado con el Señor. Inmediatamente va con Pedro para transmitirle lo que ha encontrado. Lo mismo sucede con Felipe. Felipe se encuentra con Jesús. Nos acordamos del texto. ¿Qué buscan? Maestro, ¿dónde vives? Ven y lo verás. Se quedan con él esa tarde y al día siguiente va y se encuentra con Natanael y le cuenta, hemos encontrado al Mesías, de aquel de quien escribieron Moisés en la ley y también los profetas, Jesús de Nazaret. Se trata entonces de esta experiencia personal, vital de Jesucristo. Y esto transforma la vida, tanto que el testimonio, bueno, digamos ahora sí, la misión, en este sentido para no confundir, la misión autentifica el encuentro. Quien se ha encontrado con algo valioso no puede quedarse callado. Y nos sucede con cosas de lo más simple. Si hemos visto una película interesante o una serie interesante o un libro interesante, lo tenemos que recomendar, no podemos quedarnos callados. Pero lo mismo sucede con todo. Si hemos presenciado un accidente o un robo, tenemos que llegar y contarlo. Es decir, la experiencia vital se autentifica precisamente en este testimonio, el tener necesidad de algo. Pero esto incluso en cosas triviales, ¿no? Si hemos encontrado un buen restaurante
o unos tacos de carnitas maravillosos. Ahí andamos recomendándole a todo el mundo que vayan allí. Tenemos necesidad de transmitir lo que para nosotros es importante. En este sentido, acordémonos, Pedro y Juan les prohíben hablar de Jesucristo. Y ellos dicen, pues miren, disculpen, es como si me prohíben respirar. No podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Es decir, hemos tenido una experiencia de tal manera intensa que nos es imposible no transmitirla. Entonces, en este sentido, quien no tiene este deseo y este anhelo de transmitir a Jesucristo, entonces es mentira que se encontró con él. O se encontró con un ídolo hecho a la medida de las propias necesidades, ¿no? No con Jesucristo que transforma nuestra vida, ¿no? Que nos invade, que nos transforma, que nos impulsa, ¿no? Ahora, en este sentido, testigo de Jesucristo no es que alguien decida hacerlo, o sea, no es una decisión personal, una iniciativa personal, sino que es una llamada de parte de Dios y un envío del mismo Jesucristo. Es decir, el encuentro con Jesucristo es gracia, y ahí está, en el encuentro está la llamada. Y en el encuentro con Jesucristo se da el envío. Entonces, se es testigo porque nos hemos encontrado, y de tal manera el Espíritu Santo que se nos comunica en ese encuentro hace que no podamos resistirnos al dinamismo que el Espíritu suscita en nuestro corazón por el encuentro con Jesucristo. No podemos resistirnos. Pedro y Juan, no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Comparto un momentito la pantalla, simplemente como para tener la imagen. El tema ya lo está ahí, testigos al impulso del Espíritu Santo. El cristiano es un testigo, lo que estoy diciendo. El texto que está allí es un texto de Hechos de los Apóstoles que es sumamente importante en el libro de Hechos de los Apóstoles y en la misión de la iglesia. Nos ponemos en el contexto, Jesús ya resucitó y está con sus discípulos. Está reunido y les está diciendo que ya se tiene que ir, que etcétera, ¿no? Entonces le preguntan a Jesús, oye, ¿y es ahora cuando ya vas a establecer el reino de Israel? Y entonces les dice Jesús, miren, a ustedes no les toca conocer el tiempo y el momento que el Padre ha fijado con su autoridad. Pero, y entonces viene el texto, cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos en Jerusalén, en toda la región de Judea y Samaria y hasta las partes más lejanas de la tierra, hasta los confines de la tierra. Entonces, círculos concéntricos. Está en Jerusalén, la ciudad donde se encontraban, Judea, la región, Samaria, un poco la parte más al norte, y hasta los últimos rincones de la tierra. Este es el programa que se traza, el libro de los Hechos de los Apóstoles, y que en la narración, digamos, de las misiones que van teniendo, pues ese es el mensaje, ¿no? De hecho, Hechos de los Apóstoles termina cuando Pablo llega a Roma, y entonces, bueno, pues es el centro del imperio y de lo que ya se entendía. Pero la idea es esa, ¿no? Ahora, aquí está la clave, es decir, ustedes van a recibir el Espíritu Santo. Y este Espíritu Santo los capacitará para ser mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta los confines de la tierra. Entonces, es la acción del Espíritu Santo, la promesa. Y el libro de los Hechos de los Apóstoles va narrando cómo se realiza esta promesa. Viene inmediatamente, estamos en el capítulo 1. El capítulo 2 narra Pentecostés, ¿no? Estaban todos reunidos en un mismo lugar, etcétera, y viene el Espíritu Santo. Entonces, es esta transformación, digamos que de ser discípulos
encerrados por miedo a los judíos, se convierten en valientes testigos de la resurrección del Señor dispuestos al martirio. Y esta es la acción del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, valorar lo que significa precisamente en este contexto es acción poderosa del Espíritu Santo. Cuando venga el Espíritu Santo, ustedes recibirán poder y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta las partes más lejanas de la tierra. Entonces, ya lo decía, ser cristiano equivale a ser testigo. Somos testigos de Jesucristo por la acción del Espíritu Santo. En esta reflexión no entraré a muchos detalles de contenido, ni cómo, ni método, ni cómo, sino a esta acción del Espíritu Santo que es el que nos hace ser testigos. Nosotros estamos, viviendo la espiritualidad de la cruz. Me parece fundamental como tener en este momento como ejemplo concreto de lo que me estoy refiriendo, esto de ser testigos al impulso del Espíritu Santo, a lo que le sucede a nuestra madre en 1903, ¿no? Ella escribe en 1904, en 1913 me refiero al encuentro con el padre Félix, ¿no? Pero en 1904 ella hace un recuento diciendo, a ver, ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió en ese encuentro? Entonces, porque ahorita lo vamos a escuchar, vamos a ver las palabras que ella va diciendo, ¿no? En la narración que hace en 1904, dice ella, y entonces narraré aquí lo que sucedió desde el primer paso que di, y las palabras que siguen es muy importante, impulsada por la divina palomita, al acercarme a aquella alma es el padre Félix, ¿no? Aquí las frases, las palabras es impulsadas por la divina palomita, impulsada por el Espíritu Santo. Entonces, en 1904, esta mujer, testigo, esta mujer apóstol, es consciente de el que tuvo la iniciativa para que se realizara el encuentro, no fue ella, sino que fue el Espíritu Santo. Entonces, aquí podemos como ejemplificar qué significa eso de ser testigo al impulso del Espíritu Santo, ¿no? Digamos, narración que escucharemos, veremos que algunas resistencias tenía Conchita para acercarse al padre Félix para ver eso, pero se siente que no puede resistir. Hay algo que es superior a ella, casi contra su voluntad. Y de hecho acaba diciendo, bueno, ya para quitarme esto de la cabeza voy a hablar con este padre. Es interesante una expresión que hay en Hechos de los Apóstoles. Está el diácono Felipe y ya han anunciado el evangelio y bautizado al funcionario etíope. Y entonces dice el texto del evangelio de Hechos, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. La palabra es muy fuerte, ¿no? O sea, como que lo arranca de donde está, arrebató a Felipe. Esta es la idea, o sea, no solamente es un impulso como un, no sé, pequeño empujoncito, no, es algo que va mucho más allá de la propia capacidad, digamos así, como de resistir a la acción del Espíritu Santo. Vuelvo a compartir la pantalla y vamos a escuchar estos maravillosos textos, ¿verdad? donde se nos habla precisamente de el encuentro que tiene Conchita con el padre Félix. Después de este texto de Pentecostés que les decía, el anuncio de Pentecostés, pongo esta imagen muy simple de este hecho del Pentecostés. El Espíritu Santo llega, transforma, impulsa a la comunidad cristiana reunida con la Santísima Virgen. El mismo texto de Hechos es muy bello. Antes de narración de Pentecostés dice, y todos ellos perseveraban en oración con María, algunas mujeres. Se trata de este grupo primero reunido en torno a la Santísima Virgen en estos días previos a Pentecostés.
Luego, es un texto, ya lo veremos al final de esta segunda parte. Tú sigue los impulsos del Espíritu Santo. Escucha que Jesús le dice a esta mujer apóstol, testigo de Jesucristo resucitado. Tú sigue los impulsos del Espíritu Santo. Escuchemos la narración que ella hace, ¿no? Dice ella, en este mes, está hablando de febrero de 1903, ardía mi corazón en el celo de las almas, ¿no? Y continuaba envuelta en aquel nuevo impulso del amor que me abismaba. Es una expresión, voy a volver a compartir. Dice, estamos en 1903. Ella, nos acordamos, desde el 94 se había grabado el monograma, y había una cosa que estaba ahí, una promesa, que en este contexto no aparece, ¿no? En 1994, cuando se graba el monograma, y entonces dice ella que habrá una congregación de mujeres que se dedicará a reflexionar sobre su pasión, y etcétera, y le dará consuelo. Y luego dice, también habrá una congregación de hombres, ¿no? Pero dice, esa se fundará después de que se hayan fundado las mujeres, y de esto a su tiempo te hablaré. 1894, a su tiempo te hablaré. Ella está con esta idea diciendo, bueno, ¿y cuándo será que el Señor hable de esa congregación de hombres? Entonces, trae este asunto en la cabeza, ¿no? ¿Cómo se irá a realizar esta obra de Dios? Las Madres de la Cruz se fundan en el 97. Por cierto, que el año próximo cumplen 125 años de fundadas, 3 de mayo, para que las feliciten y pidan por ellas y pidan por vocaciones para ellas. Pero bueno, pero traía ella esta preocupación. ¿Cómo se irá a realizar esta obra? A su tiempo te hablaré. Un año, otro año, 10 años, y no hablaba el Señor. 9 años, aquí está 9, ¿no? Está hablando de febrero. El día 3, es decir, la víspera del encuentro, supe que existía en el colegio de niñas. Este colegio de niñas es el templo de Nuestra Señora de Lourdes. Así se llamaba, así le decían, porque había un colegio que estaba ahí pegado a la iglesia, ¿no? Supe que existía un sacerdote superior de los padres maristas de muy buen espíritu. Le dieron el chisme, ¿no? De que había un buen padrecito por allí. Esto lo supe como a las 4 de la tarde. 4 de la tarde del día 3. Y no sé qué ansia le entró a mi espíritu de hablarle de la cruz. A ver, estamos que existe ahí un sacerdote de muy buen espíritu, y ella va para hablarle de la cruz. Al día siguiente, una fuerza interior me impulsaba a esa iglesia. Ahora lo podemos decir, el Espíritu Santo es esa fuerza interior que la impulsaba a esa iglesia. Y yo me resistí cuando pude. Ya les decía, no se puede resistir a la acción del Espíritu Santo. Casi no quiere ir, ¿no? Al grado de que me fui a reconciliar a Santo Domingo, es decir, fue a confesarse, diciendo, ya para que se me quite esto, voy al templo de Santo Domingo y ahí me confieso y se acabó, para que se me quitara la tentación de ir al colegio de niñas, ¿no? Y se acaba de confesar, y ahora imagínense, ¿no? Lo que sucede. Después llega ahí al colegio de niñas y pide hablar con el padre. Ave María Purísima, sin pecado concebida. ¿Hace cuánto que te confesaste? Pues hace ratito, padre. Bueno, es un poco cómico el asunto, ¿no? Pero dice ella, me fui a confesar para que se me quitara la tentación. A pesar de esto, ya se confesó, ya salió de Santo Domingo, crecía
crecía el ansia que ahí me llevaba. Y sin querer, diré, sin saber ni cómo ni por qué. Y luego hay una situación histórica, a pesar del ansia que tenía de volver a casa con unas cucharadas para una niña enferma. O sea, había ido también y compró la medicina que necesitaba la hija, una hija que estaba enferma, ¿no? Pues decía, tengo que volver a la casa para llevarle el medicamento. Pues a pesar de esto, dice, me bajé en la esquina del Coliseo Independencia, en las calles que están donde pasaba el tranvía, las calles que están cerca, no está ahí el colegio de niñas, pero está muy cerca. Entonces, vemos esta como incapacidad de ella de resistirse a la acción del Espíritu Santo que le hace precisamente buscar este encuentro con el padre Félix, ¿no? Cuando me di cuenta, ya se había bajado del tranvía, intenté volver a subir en los tranvías de Santa María, pero imposible, imposible. Algo me detenía, ahora diríamos el Espíritu Santo, hasta el grado de llamarme la atención. ¿Qué está pasando? ¿Qué me sucede? No puedo volver a subirme al tranvía. Ya iba en el tranvía, se baja, luego dice, no, voy con la medicina para la niña y vuelve a subirse. Dice, por fin, como para quitarme un peso de encima y pensando a callar aquel como grito imperioso de mi espíritu, llamé con un botón eléctrico y al bajar un sacerdote desconocido que apenas vi o no vi casi, ¿sí? Me acerqué al confesionario y me confesé. Entonces, se acerca al confesionario y se comienza a confesar con ese sacerdote que no conoce, que el día anterior a las 4 de la tarde se enteró que existía, ¿no? Y que hoy sabemos, ¿no? Que el padre Félix estaba haciendo una novena al Espíritu Santo para que este Espíritu Santo le mostrara un campo de mayor perfección. Aquí está una parte muy importante de la acción del Espíritu Santo en este encuentro. No solamente actúa en esta mujer testigo, sino también, digámoslo así, en este padre que tiene un corazón que es tierra buena, preparada para recibir la semilla de la palabra de Dios. Entonces tenemos este acontecimiento maravilloso donde la acción del Espíritu Santo se manifiesta como una cierta incapacidad de ella de no ir a donde el Espíritu Santo lo estaba impulsando. Ella aquí no está interpretando, no dice, porque está narrando ese momento, no lo dice, sino lo dirá un año después, era el Espíritu Santo el que de alguna manera me impulsó. Esto también es importante. A ver, muchas veces en el momento no somos conscientes de que el Espíritu Santo nos está impulsando. En ese momento tenemos que actuar y no razonamos, sino que después, reflexionando sobre lo que ha sucedido, allí podemos descubrir la obra de Dios, ¿no? Bueno, y así es como Dios actúa en la historia, ¿sí? Pensemos en el Éxodo, ¿no? El pueblo no está descubriendo la acción de Dios en ese momento, sino después de muchos años que se sienta a reflexionar y dice, ¿qué pasó? Entonces, precisamente puede reconocer esa obra de Dios en ese acontecimiento. Entonces, estamos en este momento donde esta mujer, tomada por el Espíritu Santo, va para ser testigo de Jesucristo, para dar un testimonio, para hablar. Dice ella, nos acordamos del texto, lo acabamos de leer, no sé qué ansias me entraron para hablarle de la cruz, para hablarle de la cruz, ¿no? Bien. Vuelvo a compartir pantalla y continuamos la narración del texto. Sentí senso extraordinario, otra vez, no es ella, es un impulso extraordinario para abrirle mi alma, para hablarle de la cruz, de los encantos del padecer, de los primores del dolor. Oh, Dios mío. Y aquí entra ella que percibe cómo está el padre Félix. Yo sentía el repercutir de mis sentimientos en su alma.
Veía cómo le penetraban hasta el fondo mis palabras, que creo que entonces no eran mías, porque yo me oía hablar con un fuego, con una facilidad, con algo muy grande que no era mío, era de la palomita divina. Aquí sí ella percibe que esa manera suya de hablar, de transmitir, no es ella, es el Espíritu Santo, la palomita divina, quien está diciéndole, pero fíjense las palabras, ¿no? Las palabras que dice, yo me voy a hablar con un fuego, con una facilidad, con algo muy grande que no era mío, era de la palomita divina, ¿no? Esta expresión era de la palomita divina. Podemos acordarnos lo que dice Jesús, y no serán ustedes los que hablen. Será el Espíritu Santo el que hable por medio de ustedes. No serán ustedes los que hablen. Será el Espíritu Santo el que hable por medio de ustedes. Pero tienes que hablar. Si no hablas, el Espíritu Santo no puede transmitir su mensaje. Tenemos que hablar, aunque sea conscientes de nuestra limitación, de nuestra pobre elocuencia, nuestra pobre ciencia, de lo que sea, de tartamudez como Jeremías, como Moisés, o juventud como Jeremías, lo que sea. Ser mediación para que el Espíritu Santo pueda actuar. Hay otro texto aparte de este, no serán ustedes los que hablen, en Hechos de los Apóstoles. Ya les prohibieron a los apóstoles hablar, ¿no? Y los han apresado y los han amenazado de muerte. Y entonces, ¿cuál es su petición? Ese es maravilloso. La petición no es que nos dejen en libertad, que ya no nos persigan, ¿ah? Que todo el mundo alabe el mensaje evangélico. No, no piden eso. Dice, concede a tus siervos anunciar, hablar la buena nueva con toda valentía. Concédenos anunciar la buena nueva con toda valentía. Cae el Espíritu Santo sobre ellos y dice, y comenzaban a hablar precisamente con toda valentía. Se trata entonces de esta es la acción del Espíritu Santo que hace que el testigo no esté transmitiendo sus palabras, sino la experiencia del Espíritu Santo que habla por medio de él. Termina esta parte, ya es un texto donde ella hace como una reflexión, ¿no? Me he resistido, pero hoy venciéndome para siempre, tomo esa alma, el padre Félix Rouillet. Me he resistido porque Jesús le dice, tienes que tomarlo, asúmelo como un hijo, fórmalo, porque él es el molde en el que se formarán. Hablaba él de los religiosos, futuros religiosos de la cruz, ahora misioneros del Espíritu Santo. Ella se resiste, pero hoy venciéndome para siempre tomo esa alma en mis brazos para que la santifiques, para que pongas en ella tu nido. Tú me ayudarás, palomita mía, o más bien, aquí está la clave, tú lo harás todo, siendo yo solo un pobre instrumento, un mero caño por donde pase tu voluntad soberana. Siendo yo un pobre instrumento, un mero caño por donde pase tu voluntad soberana. Ya lo habíamos visto, la acción es la del Espíritu Santo, pero sin la mediación, el Espíritu Santo no puede actuar. La mediación es necesaria. Somos mediación que el Espíritu Santo quiere utilizar para hacer llegar el mensaje de Jesucristo a las personas que tenemos enfrente, a las personas con las que convivimos a diario. Por ese instrumento, por ese caño, pasará la acción del Espíritu Santo. Sin el instrumento, el Espíritu Santo no puede hablar.
La frase con la que comenzaba o que da título a esta reflexión es: tú, hija, sigue los impulsos del Espíritu Santo, que tengo mis fines y yo cuidaré de lo demás. Tu hija, sigue los impulsos del Espíritu Santo, que tengo mis fines y yo cuidaré de lo demás. El Espíritu Santo, en este caso es Jesús, ¿no? Jesús quiere hacer llegar su salvación. Tengo mis fines para que esta persona escuche la buena noticia. Tú sigue los impulsos del Espíritu Santo. Dejo de compartir. Esto que hemos estado reflexionando es fundamental en esta narración, ¿verdad? Quisiera como entresacar 4 frases. Está en todo el texto, ¿no? Una fuerza interior me impulsaba a esa iglesia y yo me resistí cuando pude. Una fuerza interior. El Espíritu Santo actuará como esa fuerza interior que no te deja tranquila, tranquilo. Hay algo que tienes que hacer y que tienes que hacer. Esa fuerza interior no es algo que vas a escuchar, no es algo que vas a percibir. Es una fuerza interior que tienes que aprender a discernir, ¿no? Porque esa es la acción del Espíritu Santo. Tenemos que aprender y dar cauce a esa inquietud que hay en nuestro corazón. Y no solamente es nuestro deseo, sino es esa como incapacidad de estar tranquilos mientras no realizamos lo que el Espíritu nos pone. Otro texto dice: crecía en mí el ansia, que ahí me llevaba. Está hablando de ir al templo del colegio de niñas. Me llevaba. El testigo, el verbo primero del testimonio no es hablar. El verbo es ir. Acordémonos, Mateo: vayan por todo el mundo y hagan discípulos de entre todos los pueblos. Vayan primero. Marcos: vayan, y vayan por todo el mundo y proclamen la buena nueva del reino a toda la creación. Vayan y proclamen. Vayan. Lo que pasa es que el vayan en mexicano, en español mexicano, es un vayan, es totalmente fuera de fuerza. Claro, dice, vayan, pues sí que vayan. No. Lo que pasa es que si lo ponemos en id, en plural imperativo, pues nos suena un poco raro, ¿no? Aunque estemos en el Día de la Raza, 12 de octubre, y la llegada de la española a América, pero si lo ponemos en singular, sí que tiene fuerza. Tú ve y tú anuncia la buena nueva a toda la creación, es demasiado, a las personas que están a tu alrededor. Tú ve, primero ir. Dice aquí: una fuerza, una ansia me llevaba. Sigue diciendo ella: sin querer, ni saber, ni cómo, ni por qué. Entonces, como resistencia, intenté volver a subir, pero imposible. Algo me detenía. En textos de los Hechos de los Apóstoles es maravilloso. Y entonces el Espíritu nos impidió ir a tal parte. Entonces el Espíritu nos tomó y nos llevó a otra parte. ¿Sí? Se trata entonces de esta acción poderosa del Espíritu Santo, que es el que guía y es el protagonista de nuestra vida, ¿no? Este acontecimiento, a ver, ella es viuda, en 1901 había muerto Pancho, ¿no? Es viuda, tiene 40 años y es movida por el Espíritu Santo y se deja conducir, ¿no? Entonces, se trata de esta mujer que está tomada por el Espíritu Santo y que se convierte en testigo de la resurrección. Bien, damos un paso adelante y vuelvo a compartir la pantalla. Esta es ya no estamos en el contexto del encuentro. Salimos un poco de este contexto, pero es una frase maravillosa, la vamos a leer completa.
¿cuánto puede hacer el Espíritu Santo? No es pregunta, es afirmación, la admiración. ¿Cuántas cosas puede hacer el Espíritu Santo? Sí, y es condicional. Si tú y yo somos dóciles a la acción del Espíritu Santo. Estamos en 1911, con un instrumento vacío de sí mismo. ¿Cuánto puede hacer el Espíritu Santo? Y le dice Jesús a nuestra madre, entrégate en sus manos y ruégale por María que cumpla sus designios de caridad por tu conducto. Él cumple los designios de caridad por medio de ti, por tu conducto. Con un instrumento vacío de sí mismo, ahorita veremos un poco más, ¿cuánto puede hacer el Espíritu Santo? Diríamos, ¿cuánto podría hacer el Espíritu Santo si nosotros somos ese instrumento vacío de sí mismo? Entrégate, es una invitación, un mandato, una invitación. Entrégate en sus manos y ruégale, es petición, ora, ruega por María, intercesión de ella, que cumpla sus designios de caridad por tu conducto. Se lo dice a ella y nos lo dice hoy a ti y a mí, a cada uno de nosotros. ¿Qué sucede en esto, no? El Espíritu Santo, ya lo decía yo, puede hacer, pero si no lo permitimos, entonces no puede hacer nada. Entonces, tenemos que decir, ¿cuánto podría hacer el Espíritu Santo si nosotros somos esos instrumentos vacíos de nosotros mismos? Pero ¿cuánto trabajo nos cuesta vaciarnos para que el Espíritu Santo pueda actuar con libertad? Y nos cuesta vaciarnos en lo práctico, porque nosotros tenemos metas, tenemos objetivos, ¿no? Incluso hemos diseñado planes y proyectos con fechas y medios y recursos y costos y todo. Hemos elegido los mejores medios, tenemos todo calculado. ¿Cómo de repente decir, bueno, pues que el Espíritu Santo a ver qué hace, ¿no? Hemos pensado, y entonces es una plática el 12 de octubre a las 8 de la noche, ¿no? Dejemos que el Espíritu Santo haga lo que Él quiera. A lo mejor hay gente que quiso estar aquí ahorita y no pudo estar por la razón que sea. El Espíritu Santo, dejemos eso, ¿no? Ahora, ¿cómo dejar que el autor del guión de nuestra vida sea el Espíritu Santo y que Él la invente? No, no, no. Estamos nosotros diciendo, no, yo soy el que digo, yo soy el que decido. Tengo la libertad, para eso tengo inteligencia, para planear y decidir mi vida. Entonces ese es el punto. ¿Cómo dejar de ser nosotros los protagonistas de nuestras acciones? Si fuera película y pasar a ser un simple actor de reparto, ¿no? O el que ilumina el escenario. No, 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 yo quiero ser el actor principal. ¿Cómo dejar de ser el director de la película, ¿no? Y pasar a ser eso, pues alguien que está atrás de una cámara tomando lo que el director dice. Muchísimo trabajo vaciarnos de nosotros mismos. Si alguno, es el texto de Jesús en el Evangelio, si alguno quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo. Es lo mismo, exactamente igual. Que se niegue a sí mismo. Dejar que Dios invente nuestra vida, ¿no? Pide muchísimo vencimiento propio. ¿Cuánto trabajo nos cuesta? Sí, pero es posible. Nos cuesta mucho trabajo, pero es posible. Y los santos son un ejemplo de esto. Los santos son un ejemplo de esto. Nuestra madre es un ejemplo maravilloso, el padre Félix, nuestro padre es un ejemplo maravilloso, y tantos otros santos, y gente del Espiritual de la Cruz, aparte de Monseñor Ibarra, Monseñor Martínez y otras gentes que están en proceso de canonización. Y quizás conocemos a alguna gente que de veras ha dejado que Dios invente su vida y ha hecho obras maravillosas en favor de los demás, ¿no? Por eso, en el texto citado, en el texto que ya les presentaba hace rato, dice, ruégale, ¿ah? Ruégale a María, ¿no? Que se trata entonces de esta oración que hace precisamente para poder
tener esto, ¿no? Dice el texto, entrégate en sus manos y ruégale por María que cumpla sus designios. Si es difícil para nosotros morir a nosotros mismos y dejar de ser el protagonista de nuestra historia para que el Espíritu Santo sea el verdadero protagonista, entonces tenemos que desearlo y no resistirnos, desearlo a pesar de nuestras limitaciones y fallas. Yo quiero que tú, pero pedirle a Él, ¿sí? Una manera maravillosa de expresar nuestros deseos es precisamente pidiendo. Dos textos que nos hablan de esto, uno de 1902, esto es antes del encuentro. He pedido a mi palomita divina que lo haga todo, porque el vil instrumento solo podrá moverse al impulso de su divino soplo. Entramos otra vez en el instrumento, el pincel no se mueve por sí mismo, sino por el pintor. El cincel y el martillo solo por el escultor. Es decir, es un instrumento que es movido por otro. El vil instrumento, está hablando de ella, solo podrá moverse al impulso de su divino soplo, del que dirige, del artista que va a hacer la obra. Por eso he pedido a mi palomita divina que lo haga todo. El otro texto, 1903, ya tuvo lugar el encuentro. Tú me ayudarás, palomita mía, o más bien, tú lo harás todo, siendo yo solo un pobre instrumento, un mero caño por donde pase tu voluntad soberana. Es interesante la corrección que tiene. A ver, esto primero ella dice, tú me ayudarás, y luego dice, no, tú lo harás todo, yo soy el instrumento. A veces nos pasa así, ¿no? Ya hicimos todos nuestros planes, ya organizamos todo y luego le pedimos al Espíritu Santo que nos ayude a realizarlos. Está bien, pero no va por ahí la cosa. Más bien al revés. ¿Y qué quieres que haga? Muéstrame por dónde tengo que caminar, qué es lo que debo decir o no decir, y no al revés. Ya sé que voy a decir tal, tú ilumíname, sino a la inversa. Tú quieres decir algo, entonces yo estoy el instrumento para que tú puedas decir, ¿no? Dejo de compartir. Entonces, es esta oración que ella hace, ¿sí? Es esta digamos, oración que ella ya expresa eso. Nos acordamos del texto anterior que ya nos habíamos leído, ¿no? Le dice Jesús, voy a repetir el texto para que lo recordemos, con un instrumento vacío de sí mismo, ¿cuánto puede hacer el Espíritu Santo? Me brinqué la parte, entrégate en sus manos. Entrégate en sus manos. La retomo en este momento. Entrégate en sus manos, ¿no? Esta entrega es, podríamos decirlo, ¿no? Esta consagración, esta entrega, esta donación de nuestra vida al Espíritu Santo. Puede ser hecha con la fórmula que sea, pero aquella famosa que ya conocemos, oh Espíritu Santo, recibe la consagración perfecta y absoluta de todo mi ser, etcétera. Hacemos dos peticiones muy, muy claras, ¿no? Yo me abandono a tus operaciones divinas y prometo ser fiel a tus inspiraciones, ¿no? Entonces, el asunto es la inspiración del Espíritu Santo, ser fiel a eso. El Espíritu Santo nos pide que vayamos, vamos, que digamos, decimos, que callemos, callamos. Es la inspiración del Espíritu Santo. Mucho más difícil abandonarnos a la acción del Espíritu Santo. Nuestra madre la traduce, dejarnos hacer y deshacer de Él. Esta es la entrega que el Señor quiere. Vacíos de nosotros mismos significa que le hemos entregado nuestra vida al Espíritu Santo para que Él pueda servirse de nosotros como mejor le parezca. Bien. Aquí estábamos en este contexto, queremos hacer esta entrega total de nuestra vida, es el impulso del Espíritu Santo.
La pregunta es si tú y yo seremos esos instrumentos vacíos de sí mismos que el Espíritu Santo pueda utilizar para cumplir, lo que decía allí, sus designios de caridad en favor de los demás. El Espíritu, ya lo decía, necesita de nuestra colaboración. Nos acordamos de un texto maravilloso, estamos en Hechos de los Apóstoles. Ya la iglesia ha empezado a desarrollarse, impulsada por la persecución, pero bueno, llegan a Antioquía y entonces fundan allí la iglesia de Antioquía. La primera evangelización se da en persecución, huyendo de la persecución. Ya estando en Antioquía, entonces está la iglesia, la comunidad, en un día de oración y ayuno, ¿no? Y entonces dice el Espíritu Santo, sepárenme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Es el Espíritu Santo el protagonista que dice, estos dos los quiero para una misión. Dice que la comunidad se reunió nuevamente, oraron por ellos, les impusieron las manos y ellos, y aquí está la palabra que quiero subrayar, dice el texto literal, enviados por el Espíritu Santo, bajaron a Seleucia y ahí navegaron hasta Chipre y ahí predicaban. La palabra aquí dice enviados, el texto es mucho más fuerte en griego, diría lanzados, más que lanzados parece una lanza, una flecha, pero este impulso, algo muchísimo más fuerte que un envío. El envío puede ser algo solamente verbal, ¿no? Yo te envío a tal parte. Bueno, está el asunto, ser empujados, incluso en lo que decía el texto del diácono Felipe, arrebatados, ¿no? Ser algo mucho más físico y fuerte, ¿no? Pues esto es lo que el Espíritu Santo quiere hacer, enviarnos a ti y a mí, a toda la iglesia, a llevar esta buena nueva de Jesucristo. Se necesita que seamos estos instrumentos vacíos de sí mismo, que dejen que el Espíritu Santo pueda actuar con libertad. La petición otra vez, hacemos lo mismo que hace Conchita. Voy a la misma oración, comparto nuevamente la pantalla. La oración que ella hacía, pues que podamos ahora sí que como hacerla nuestra en este sentido, ¿no? Una oración. Dice, he pedido a mi palomita divina, pues pidámosle que lo haga todo, porque el vil instrumento, tú y yo, solo podremos movernos al impulso de su divino soplo, ¿no? Decirle al Espíritu Santo, tú me ayudarás, o más bien tú lo harás todo, siendo yo únicamente, solamente un pobre instrumento, un mero caño por donde pase tu voluntad sobre los demás, en bien de los demás, ¿sí? Retomo el texto que leíamos al principio de esta sección. Con un instrumento vacío de sí mismo, ¿cuánto puede hacer el Espíritu Santo? ¿Cuánto puede hacer el Espíritu Santo por medio de ti? En tu familia, en tu trabajo, en el grupo, donde esté, en la parroquia. Entrégate en sus manos, en manos del Espíritu Santo, conságrale tu vida y ruégale por María, acordémonos el texto aquel de nuestra madre, por María se va el Espíritu Santo. Es el más rápido y seguro medio para que Él venga a reinar en los corazones. Por María, así llegó el Espíritu Santo a la primera comunidad. Para que el Espíritu Santo cumpla sus designios de caridad, quiere hacerles un bien a los demás. Sin ti no puede hacerlo. Quiere hacerlo por tu conducta. Se lo pedimos al Señor y le damos gracias porque nos ha llamado para ser sus instrumentos que movidos por Él hagan bien a los demás. Sigo compartiendo pantalla, dejo estos dos links para que los vean. Para bajar los archivos de la revista La Cruz,
La revista La Cruz, esta reflexión, Dios mediante, aparecerá en la revista La Cruz de enero del próximo año. Cuando me invitaron a dar esta reflexión, me pedían otro tema, le dije, no, yo voy a estar un mes completo pensando en toda la revista del Espíritu Santo, no puedo pensar en otra cosa. Entonces, en esta dirección, voy a darle en este contexto para que vean el link que abre la página de la editorial La Cruz, donde vienen las revistas. Está la revista, la parte de abajo, el tema era la comunión interpersonal y están los 6 temas relacionados con la comunión interpersonal. El silencio, escuchar y mirar, la palabra, el diálogo, el contacto físico y la comunidad. Padre, perdón, pero no se ve en la pantalla, o sea, nada más se ve la presentación y no se ve su pantalla, lo que está viendo. Voy a salirme y dejar, ahorita no comparto esta. Ahorita se las voy a mostrar. Y el otro link, lo voy a volver a compartir, es de esta presentación. Entonces, pueden entrar ahorita a internet y bajar el link de esa presentación para que lo tengan ya ustedes en y lo puedan bajar. ¿Se está viendo? Sí. Ok. Entonces, viene esta presentación. Entonces, aquí pueden encontrar precisamente lo que les estuve presentando en este momento, lo que estuve proyectando, viene por allí. ¿Sí? Entonces, momentos, copiar la pantalla o una fotografía o lo que quieran, ahí está. Entonces, está el archivo de esta presentación, no tiene ninguna derechos de autor, pueden reenviarlo a quien quieran. Padre, si gusta compartirme justamente esa imagen para poderla compartir en la página de Rock también para más adelante que les guste tenerla. Silviana tiene el archivo ya. Pero bueno, pues aquí cópiala tú y cópiala ya. Gracias. Un segundito. Mientras estoy tratando de compartir la página de la editorial. De la revista. ¿Sí se ve? Sí. Ok, entonces ahí están los links en cada uno de estos, picándole allí, descarga el archivo de la revista. Ya les había dado los archivos del tema de la comunión interpersonal. Los de este año fueron sobre la espiritualidad hoy. Entonces se habla de una espiritualidad cósmica, una espiritualidad trinitaria, cristocéntrica, neumática, una espiritualidad, digamos, ecuménica y una espiritualidad secular. Esos ya están disponibles. El de secular es el de noviembre-diciembre, pero pueden tomarlo cualquiera y ahí están. Y en cada uno de ellos hay 3 textos que tienen relación con nuestra madre, otros 3 con nuestro padre, pero son 21 textos que pueden servirle para cualquiera de estos temas. Bien. Sí, Mauricio, si tienes lo de las preguntas, ¿me puedes, por favor, ayudar? Eso quería invitar a las personas que nos siguen desde Facebook, aquí mismo en el Zoom, a que si tienen alguna pregunta, algo que aportar a esta reflexión que te agradecemos mucho, Fernando. Lanzas buenos retos. La verdad es que, bueno, por ejemplo, en lo que
mi equipo me empieza a mandar a ver si hubiera alguna pregunta para Fernando. Aparte de todo el espíritu que nos compartiste y haciendo referencia al encuentro y a la dinámica de nuestra madre, pues eso, uno se siente interpelado, ¿no? Uno se siente interpelado precisamente por la situación personal, ¿no? El asunto de cómo pueden aparecer en nosotros las dudas, este asunto de racionalizar, que decías, híjole, sí, es importante racionalizar, pero a veces está cañón. O alguna treta, ¿no? Treta, como decían, pues se me hace que no. O sea, no, pues yo, ¿cómo pues? O sea, ¿cómo en esta vida se va a manifestar algo tan padre, ¿no? Que puede ser una tretaza, ¿no? Es decir, la famosa frase de tesoro en vacío, creo que nos interpela mucho para agradecer. Al fin y al cabo dices que es gracia. O el asunto del ego. Y creo que por ahí yo iba, bueno, cuando a nuestra madre en sus citas, y en una vida vacía de sí misma, y decía, híjole, que es el ego que se aferra, que se afianza, ¿no? O estos nuestros miedos, etcétera. Uno se siente interpelado, por eso agradezco mucho. Lo dijiste bien, ¿no? De manera muy provocadora, es difícil, pero se puede. Y hay testigos, hay testigos que nos lo han marcado. A mí, bueno, esto es la comunidad que estamos compartiendo. Y bueno, me surgió así la duda, que sé que no es el tema, pero a lo mejor unos medios, es decir, cómo se dispone uno al corazón, la vida espiritual, para decir, bueno, al menos no te quiero estorbar. Es decir, que llegues y a lo mejor, pues sí, a ver con la oración, o sea, así, unas 3, 4 invitaciones. Aunque ya vimos. Sí, a ver, lo primero es entender que, digo, salvo la Virgen María y todos los demás somos gente limitada, ¿no? Y pecadora, o sea, es normal que ante una misión experimentemos siempre la desproporción entre nosotros, ¿no? Y ya lo decía, ¿no? Mientras que Jeremías dice que es un muchacho, Moisés dice que está tartamudo, Isaías que es un hombre de labios impuros, etcétera, ¿no? Pablo que también le pide que se alejara de mí, y Pedro también, aléjate de mí que soy un pecador. Esos instrumentos, ¿no? La manera como Dios precisamente desproporciona entre la misión y el instrumento. Y ahí es donde actúa el Espíritu Santo, ¿no? Si yo me sintiera muy capaz de realizar la obra, entonces sería yo el que actuara y no el Espíritu, ¿no? Entonces no nos asustemos de nuestro miedo, pero no caigamos en que por miedo no actuemos. Eso se llama cobardía. Y por eso es valentía, con toda valentía, ¿sí? Y tiene que ver también con entender eso, o sea, es que no estoy acá intelectualmente preparado. Pues muy bien, dovedo hasta donde puedo, pero entender que es el Espíritu el que va a actuar al hablar con nosotros, no, sino con el poder mismo del Espíritu Santo. Y sobre todo, salir de nuestra pereza, comodidad, tranquilidad, ¿no? El testimonio pide desinstalarnos y hay que ir, ya lo decía, el primer verbo es ir, el otro ya será después hablar, ¿no? Dar testimonio. Entonces eso, ¿no? Muchas gracias, Fer. Me reportan en el Facebook, solo hay muchos agradecimientos, no hay preguntas. Ya me están llegando. Ana de la Torre pregunta, ¿cómo hacer crecer nuestra relación con el Espíritu Santo? Lo primero sería caer de que el que está más interesado en relacionarse con nosotros es el Espíritu Santo, no nosotros, ¿sí?
Si yo sé que hay una persona que está interesada en acercarse a mí, entonces, bueno, pues ser consciente de esto, ¿sí? Y luego, pues sí, avivar el deseo, ¿no? En nuestra vida, la clave es el deseo. Entonces, si yo tengo el deseo de crecer, ya es un signo de que estoy creciendo. No solamente es eso, ¿no? Como una acción mía. Diría San Agustín, buscas a Dios, es que ya lo tienes. Entonces es eso, ¿no? Es decir, si yo quiero crecer en la acción del Espíritu Santo, esa es ya una acción del Espíritu Santo en mí. El Espíritu Santo suscitará en mí el deseo de tener una relación más estrecha, ¿no? Y luego, bueno, está pues, digo, invocarlo, ¿sí? Lo que la oración que leíamos al principio, invocarlo, pedirme que me acompañe, que me ilumine, que me fortalezca, que me proteja, pues eso, o sea, estar en esa petición. La gran petición son 3 letras, ven, ¿no? Entonces, bueno, pues es eso, ven en este momento. Y podemos añadir lo que sea, ven, ilumíname, ven y consuélame, ven y purifícame, ven y etcétera, ¿no? Entonces, bueno, se trata de eso. Fernando, fíjate que estoy viendo en el chat de Zoom algunas preguntas acerca de pues esta dinámica personal acerca del miedo, ¿no? Hay algunas preguntas así como, si puede venir, si alguien pregunta, ¿el miedo viene de Dios? Y alguien pregunta, ¿cómo podemos ayudarnos a dominar nuestro miedo? Sí. A ver, es interesante, ¿cuántas veces hemos escuchado en el Evangelio y en la Sagrada Escritura, no temas, no temas, María, no temas, el Señor está contigo? Son 2, no temas, Jeremías, yo estoy contigo. Pablo, no temas, tú darás testimonio de mí. El temor es algo que se suscita espontáneamente ante un peligro, ¿no? Pero también ante una misión que es desproporcionada o algo desconocido. A ver, no nos asustemos de nuestros miedos, actuemos con miedo y el miedo desaparecerá, ¿sí? Si no actuamos por miedo, el miedo crece y nos domina. La única manera de que desaparezca el miedo es actuando con miedo una vez y otra, hasta que el miedo vaya disminuyendo. Entonces, bueno, pues si hay que hacerlo, pues tengo miedo, sí, pero además otra cosa, hombre, la única persona que sabe que tú tienes miedo eres tú. Entonces, actúa como si no tuvieras. Ahorita estoy actuando como si no tuviera miedo. ¿A poco creen que no tengo miedo de estar aquí con ustedes? Y luego resulta que se está grabando. Bueno, pues actúa uno, le hace al valiente, Fer, ¿no? El asunto, no, tampoco exagerar. No, el gusto, pero otra vez, por ti, mi Dios, cantando voy, la alegría de ser tu testigo, ¿no? La alegría, el orgullo de poder hablar. Se trata de esto, ¿no? Es que para anunciar el evangelio, pues es el privilegio y es algo maravilloso y sabroso y que me hace bien, ¿no? Entonces, también asumir, pues, esta parte normal del miedo, ¿no? Bueno, yo cargué toallitas para el sudor durante años en mi ministerio, ¿no? Ahora ya sudo menos, pero pues, ¿qué tiene? Pues si me ponía a sudar, ya les decía, no se preocupen, estoy haciendo concurso a ver si rompo mi récord de sudor y yo te ríes un poco de tu mismo miedo, ¿no? No es del miedo. Entonces, reírnos un poco de nuestro miedo y el miedo irá disminuyendo y desapareciendo. No desaparece del todo, no seamos, digo, si desapareciera del todo, nuestro anuncio perdería toda vitalidad y todo fuego, ¿sí? Pues es eso también, el nerviosillo que nos hace ponerle fuerza a lo que estamos diciendo. Y no solamente es la fuerza del espíritu, como decía Conchita, que no era ella, sino la divina palomita, sino también esta emoción normal de alguien que sabe que está haciendo algo que es trascendente
¿no? Y de rodea y de repente, lo que sea, es esto lo que lo hace sabroso el asunto, ¿no? Muchas gracias, Fernando. Estoy viendo también otra vez el chat de Zoom. Te mandan bendiciones, agradecimientos. Sí, sobre todo agradecimientos y mucha bendición. Hay Charlie Cano pregunta cómo poder vaciarnos para dejar que actúe el Espíritu Santo. Creo que es la única pregunta que me falta de formular. Sí, creo que ya es de las últimas. Sí, eso es simultáneo. Si tú pones agua en un vaso y le empiezas a echar, pones aceite y le agua, si está lleno el vaso, se empieza a tirar el aceite por agua. No quieras vaciarte y quedarte sin nada. Llénate del Espíritu Santo y entonces te irás vaciando de ti, ¿no? Entonces, no esperemos primero a vaciarnos, sino al revés. Dejemos que el Espíritu nos vaya llenando para que entonces nos vaciemos de nosotros mismos. Y no nos preocupemos por estarnos vaciando demasiado. O sea, no nos veamos demasiado a nosotros mismos. Siempre es que me falta esto y es que me falta esto. Al contrario, veamos a Dios y pidámosle que Él nos vacíe de nosotros mismos. Y pueden ser de múltiples maneras, ¿no? Entonces, pidámosle a Él eso, ¿no? Y para que en la medida en que me vaya llenando de ti, me vaya vaciando de mí misma, a mí mismo, ¿no? Hagan la prueba con el vasito y el aceite. Bueno, una copita chiquita para que no tienen mucho aceite. Me parece, si mi equipo no me deja mentir, y ya son todas. Luego te pasamos la página de Facebook, Fernando, para que también leas los agradecimientos, las bendiciones que te manda la gente que he estado viendo. De mi parte, agradecerte muchísimo esta compartir que nos das. Esta noche ha sido muy, muy iluminada. Creo que también el Espíritu nos ha provocado, nos ha hecho memoria gracias a tu medio, a tu testimonio. Entonces, muchas gracias. Simples instrumentos, decía nuestra madre, así que pues con todo gusto. Y además, miren. ¿Qué hago? Mostrando ahí. Tengo mis guardaespaldas. Sí, sí. Muy bien. Gracias, Fernando. Encantado, un abrazo. Encantado. Cerramos con una oración. Alguien le iba a hacer, creo, ¿no? Ajá, exactamente. Además, esperamos que nos dé la bendición en oración final. Ya para cerrar. Me hubieras avisado. Me da miedo. Nadie se va a dar cuenta, nada más. Okay. Muy bien, pues el texto aquel de nuestra madre con el que ella bendecía, ¿no? Bueno, pues que el Espíritu Santo, fuente de toda pureza, nos la comunique por medio de la cruz y guarden de sus cuerpos en Trinidad, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Muchas gracias, Fernando. Gracias, felicidades. Vienen unos avisos para todos los que nos están escuchando y viendo. Adelante, equipo. Sí, bueno, nada más invitarlos para nuestra próxima conferencia que será el 24 de noviembre y el tema es el matrimonio como camino de madurez y plenitud de la espiritualidad de la cruz. Lo van a impartir algunos matrimonios ya del apostolado de la cruz. Va a estar bien interesante, va a ser una charla donde van a platicar su testimonio de vida como matrimonio. Entonces va a estar muy interesante esta conferencia. Muchas gracias. Agradecemos la presencia de todas y de todos
Que pasen muy buenas noches. Que Dios los bendiga. Gracias igualmente. Gracias.